Correcto. Perfecto, ahora sí vamos a... Muy bien, bueno, vamos a dar inicio formal. Ya tenemos 41 personas alojadas en la sala. Bueno, los otros se irán incorporando poco a poco. Bueno, decía que hoy, siguiendo pues esta práctica de organizar estos eventos por parte del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, vamos a dar inicio al webinar. Quiero escribir un artículo científico. ¿Qué hago? Este webinar lo dicta la doctora Mariana Farías Mata. Ella es licenciada en psicología. Ella es doctora en psicología por la Universidad Central de Venezuela. Es profesora también en el doctorado en educación de la UCAP. Su línea de investigación, bueno, además es especialista, aquí tengo su currículum, y voy a tener que abreviar. Es especialista en dinámica de grupo por la Universidad Central de Venezuela y en neuroterapia. Es miembro del comité académico del doctorado en psicología de la Universidad Central de Venezuela y ha trabajado mucho en la gestión del conocimiento académico, que tiene que ver precisamente con el tema de hoy, la producción de artículos científicos, y también ha trabajado en los procesos cognitivos y afectivos en el aprendizaje de la matemática. Interesante, cuestión que seguramente más adelante le pediré que nos dé un webinar sobre enseñanza de la matemática, porque ese es un tema que siempre está sobre el tapete y es un tema sobre el que, sobre todo los que son profesores, deseamos tener insumos, herramientas para ver si podemos ayudar aún más a nuestros estudiantes en esa área del conocimiento. Bueno, Mariana pues nos acompaña hoy. Mariana, las reglas de este webinar son las siguientes. Tiene de 20, máximo 30 minutos de exposición. Luego nuestros amigos invitados pueden hacer preguntas por la vía de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Por la vía de preguntas y respuestas. No podemos dar el uso de la palabra por razones obvias, pero tienen la oportunidad de hacer preguntas y respuestas por la vía que nos brinda la propia plataforma de Zoom. Siguen entrando, estoy alargando un poquito la introducción porque sigue entrando gente, ¿ok? Esta actividad, bueno, es muy importante dado que el tema de la escritura de artículos científicos está muy asociado al trabajo académico y la gran mayoría de las personas que están hoy acompañándonos son profesores o son estudiantes que seguramente tendrán como requisito de egreso de sus carreras, de sus posgrados, y los profesores, por supuesto, por su actividad académica e investigativa, tienen planteado escribir artículos científicos. Hoy en día eso es prácticamente el alma de la academia. La escritura de artículos científicos va a permitir colocar, hacer visible la producción de nuestras investigaciones, y hoy el mundo prácticamente se interconecta a través de sus investigadores por medio de el intercambio y el acceso a los artículos científicos publicados en revistas que ya difícilmente se pueden llamar nacionales porque se ha internacionalizado la edición de las revistas especializadas. Bueno, ante eso, Mariana, te dejo con 57 personas dispuestas y anhelando escucharte. Te cedo la palabra y bueno, estoy seguro y por adelantado te digo que vas a tener un éxito extraordinario. Adelante. Muchísimas gracias, Tulio. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, voy a comenzar. Voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Ok?
Y, ajá, perfecto. Bueno, bienvenidos. Escribir. Escribir es una tarea que en apariencia es muy fácil. La cosa comienza a complicarse cuando nos piden escribir un artículo científico. Como dijo Tulio, las universidades, los institutos de investigación le exigen a su gente, le exigen a los docentes, a los investigadores que compartan sus hallazgos, que compartan los resultados que obtienen de sus trabajos científicos y que lo hagan a través de un artículo científico y que obviamente este artículo sea publicable. Entonces, allí es cuando cuando el camino comienza a hacerse un poco más escabroso, ¿no? Cuando nos piden escribir un artículo y escribirlo con ciertas características. Entonces, lo que vamos a compartir hoy es qué conseguimos en ese camino y qué cosa podemos hacer para hacer de esto una actividad que sea placentera, que nos agrade escribir un artículo. Entonces, quiero escribir un artículo científico. ¿Qué hago? Escribe. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos escribir porque eso es lo que nos permite tener una sensación de logro y además el placer de comunicar las ideas que tenemos sobre el tema sobre el que estamos escribiendo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia positiva de escribir? Escribir. Y la experiencia negativa de escribir es postergar la actividad y obviamente eso nos lleva a no escribir. ¿Cómo lograr con éxito esta empresa? O sea, ¿cómo tener éxito en escribir un artículo? Lo primero es lograr tener una congruencia entre lo que pensamos cuando escribimos, lo que sentimos cuando escribimos y lo que hacemos cuando escribimos. Eso es fundamental. Y antes de iniciar la escritura de un artículo científico, a mí me parece que hay 3 preguntas que son fundamentales y que se debe hacer todo escritor. Primero, ¿comprendo qué significa publicar en una revista científica? Eso es importantísimo. La revista científica es una empresa, ¿verdad? Nosotros como escritores elaboramos un producto, los editores de la revista nos dicen, yo quiero un producto con estas características, un producto bien escrito, con un lenguaje científico, que tienes que adaptarlos a estas reglas, porque tanto tú, escritor, como yo, lo que queremos finalmente es tener un producto listo que sea publicado para complacer a nuestros lectores. Eso es fundamental. Y es fundamental saber que eso es una revista científica. Finalmente, ¿qué es lo que quiere? Tener un producto que sea publicable y que cubra las exigencias y las necesidades del lector de esa revista. Entonces, como escritor es importante tener eso claro. Otra pregunta que me debo hacer, ¿por qué quiero escribir un artículo científico? Quiero escribir un artículo científico porque deseo dar aportes sobre un tema en específico, porque me apasiona tanto un tema que yo quiero compartir con la comunidad de científicos, con mis colegas, todas las reflexiones y todo lo que he descubierto, los hallazgos que tengo sobre ese tema, o quiero escribir un artículo científico porque debo cumplir una norma, debo cumplir una exigencia y realmente espero hasta el último momento porque si no me quedo estancado en mi carrera, por ejemplo, no puedo ascender o sí, no puedo lograr otros objetivos profesionales que están íntimamente relacionados con la escritura de un artículo. Dos situaciones que son totalmente diferentes y que marcan la motivación, la prioridad y el compromiso que podamos tener como escritores. Y la última, ¿en qué revista quiero publicar?
Quiero publicar en una revista de alto impacto. Si es así, eso tiene sus pros y sus contras. Quiero publicar en una revista donde sea semestral las publicaciones, entonces tengo que buscar esas revistas que cubran esas condiciones. Quiero publicar en una revista que sea interdisciplinaria, porque yo trabajo en dos campos de conocimiento, entonces debo buscar una revista con esas características. El 90% de los artículos que son rechazados es porque usualmente el escritor no escoge bien la revista. Y es altísimo ese porcentaje, y ese error se sigue cometiendo. Muchas veces queremos una revista, no revisamos bien cuáles son los alcances de la revista, y eso nos lleva a, de por sí, aunque tengamos un artículo muy bueno, que tenga una alta probabilidad de ser rechazado. Entonces, fíjense, ¿qué es escribir? Es establecer una ruta de manera sistemática y flexible. Aquí yo les voy a compartir con ustedes todos los pasos que van a conseguir en la literatura sobre el tema y que se repite en todo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para poder escribir? Entonces, tener una idea interesante. ¿Y por qué una idea interesante es lo que queramos escribir? Porque se supone que eso nos va a motivar a ahondar en ese tema. Viene la segunda parte, que es leer y leer y leer muchísimo sobre el tema, porque eso nos da información sobre los vacíos, sobre cómo yo debo plantear esa nueva, es eso que quiero compartir en ese artículo, que aunque sea un tema que se ha escrito sobre él, pues en la medida que yo tengo dominio sobre el tema, puedo hacerlo novedoso, aunque haya investigaciones previas sobre ese tema, ¿no? Entonces, y además, ¿qué me permite leer? Establecer y poder redactar mi argumento. ¿Cuál es mi argumento? La idea significativa de lo que yo voy a escribir. ¿Mm? Luego, una consecuencia de leer y leer y leer es que también nos parece todo interesante, 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 y todo lo queremos plasmar en el artículo. Entonces, ¿qué es importante? Preguntarme qué información debo presentar, qué es lo que yo quiero decir en ese artículo. Por eso es tan importante tener un argumento, y el argumento es sobre qué quiero escribir. Por eso me permite decir, esta es la información que yo quiero presentar en este artículo, y esta es la que voy a omitir, ¿no? Luego viene nuevamente la selección de la o las revistas acordes con el tema. ¿Qué es lo que se recomienda? No solamente considerar una sola revista, se recomienda por lo menos considerar 3 revistas, ¿ok? 3 revistas que cubran las necesidades que nosotros queremos como escritores. ¿Por qué? Porque como es un proceso, y escribir es un proceso creativo y flexible, de repente comenzamos un artículo con unas características y terminamos con otras, ¿no? Y cuando revisamos, cuando estamos editando nuestro artículo, nos damos cuenta que va más acorde a una revista que a otra. Entonces, por eso es importante por lo menos tener 3 revistas para mandar el artículo. El otro paso es estructurar el artículo. En ocasiones se piensa que un artículo científico es un artículo rígido, es un artículo que no tiene hilación, que no tiene parsimonia. Y en un artículo científico es importante que haya parsimonia entre sus partes. ¿Qué es la parsimonia? Es esa parte, bueno, coloquialmente es cuando uno dice, oye, qué rico, yo me leí este artículo y me encantó porque lo entendí y fue rico desde el inicio hasta el final, ¿no? Eso es la parsimonia discursiva. Y nuestro artículo debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ok? Luego que yo tengo la estructura del artículo, establezco un orden de redacción. Aquí también, ¿qué dice la literatura? Que deberíamos comenzar con la introducción, luego la parte de los métodos, luego los resultados, la discusión, la bibliografía. Y aquí también hay controversia, porque hay algunos autores que dicen, bueno, el resumen lo dejas para lo último, igual que el título del artículo, ¿ok? Otros dicen, escribe de último la introducción, el resumen y el título. Sin embargo, hay otros que te dicen, escribe una introducción al principio, cuando comienzas a escribir, y ten
un resumen. Ese resumen y esa introducción va a cambiar, definitivamente va a cambiar cuando terminemos el artículo. Pero ¿qué nos permite escribir la introducción desde el inicio? Que de alguna manera estamos direccionando qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, qué es lo que vamos a plasmar allí y qué vamos a dejar afuera. Entonces la introducción nos da pues la estructura que necesitamos para iniciar. El séptimo paso, comenzar a escribir. Bueno, pareciera muy sencillo, pero es ese. Luego es revisar, revisar y volver a revisar. Aquí es importante compartir con colegas, compartir con hasta colegas de otras disciplinas que nos den su feedback sobre lo que hemos escrito. Finalmente, enviamos el artículo y esperamos que sea publicable. Entonces, estos son los pasos que vamos a conseguir en toda la literatura. Ahora, realmente, ¿qué implica escribir? Bueno, lo primero es darnos cuenta cuáles son los obstáculos que tenemos para escribir, ¿ok? Primero, estoy ocupado con todo. O sea, yo no tengo tiempo porque para escribir pareciera que yo necesito tener muchísimo tiempo y mis responsabilidades y mis ocupaciones y mi falta de tiempo no me lo permite hacer. Entonces, eso es un primer obstáculo. Otro es todos los compromisos ineludibles que tengo. Entonces, el pensamiento aquí es, bueno, yo cuando yo supere todos esos compromisos es que yo voy a tener tiempo para ponerme a escribir. Entonces, estos compromisos ineludibles van desde exigencias familiares, laborales, sociales, hasta revisar las redes sociales, ¿no? Entonces, eso no me permite escribir. Otro es las rutinas paralizantes. Ya estoy escribiendo, pero yo tengo un lugar para escribir. Si no estoy en ese lugar, yo no escribo. Si estoy escribiendo y me interrumpen, se acabó el mundo, porque al interrumpirme yo no puedo retomar la escritura y menos comenzar nuevamente. Entonces allí se acabó la empresa de escribir. Luego, esta es muy común, que si leo un artículo más, si consigo un libro más, si consigo una entrevista más que me hable sobre el tema, algo que sea más interesante, yo me prometo que cuando yo termine de leer todo eso, entonces voy a comenzar a escribir, o lo que estoy escribiendo se va a tornar mucho más interesante, ¿no? Luego, el entorno no es favorable para escribir, y si no es favorable, entonces aquí es cualquier cosa, ¿no? Pero si no es favorable, entonces yo no puedo escribir. Si está lloviendo, no puedo escribir. Si hace calor, no puedo escribir. Si la luz es muy fuerte, no puedo escribir. Entonces cualquier cosa que no sea de mi agrado me impide escribir. Y luego también esta es muy interesante, porque yo escribo nada más cosas que valgan la pena. Y si no lo puedo hacer, no voy a hacerlo, no voy a escribir. Otro obstáculo es que no puedo empezar, que es el síndrome del bloqueo mental, del bloqueo de la primera página, que usualmente internamente lo que está allí, lo que subyace a esto es inseguridad en mi capacidad, las fallas que tengo para escribir, seguramente es poco original, nadie me va a leer, entonces es mejor no escribir. Luego, el temor a la crítica. Ese siempre lo vamos a tener. De hecho, escritores famosos dicen que ellos, eso es una parte que siempre está presente cuando ellos comparten lo que han escrito, ¿no? Y en la parte de las publicaciones científicas, lo que priva muchísimo es que lo que escribí es permanente, ¿no? Y eso es una creencia limitante, porque es verdad, a lo mejor hace 20 años escribí algo, pero eso no significa que yo tengo que permanentemente mantener esa posición. Yo puedo cambiar de posición, puedo evolucionar intelectualmente, puedo acogerme a otro paradigma, pero eso de pensar que es permanente y que eso me va a etiquetar es algo que paraliza muchísimo a los escritores, ¿no? Ese temor a esa crítica por lo que ella ha hecho. Y los autosaboteos que siempre están presentes, que van desde yo escribo algo tan complicado, tan difícil, que nadie lo va a entender porque es algo tan increíble, entonces mejor no escribo. Luego, bueno, yo soy muy inteligente en unas cosas, pero en escribir realmente no lo soy. Luego,
que esta también yo la he escuchado muchísimo, es, bueno, pero si yo soy profesor universitario y realmente, ¿por qué yo tengo que escribir? A mí no me dijeron que yo tenía que escribir, porque realmente a mí lo que me gusta es enseñar, ¿no? Entonces no escribo. El temor a la crítica, yo necesito escribir cuando esté de buen humor, entonces si estoy de mal humor tampoco escribo, soy inconstante porque me cuesta mucho escribir y otros muchos más autosaboteos que tengamos. Las creencias limitantes. También es, inundan muchísimo al escritor, ¿no? Evaluarme constantemente que mis hábitos son poco productivos, entonces eso yo no lo puedo cambiar, porque realmente yo de chiquitica comencé a escribir así y eso es un hábito que lo tengo y bueno, yo he intentado cambiarlo y no puedo. Otro que también se da muchísimo es el temor, que tiene que ver con el temor a la crítica. Entonces, como yo no me creo especialista, a pesar de que pueda tener 20 años trabajando sobre el mismo tema, ¿no? Pero creo que un tema en profundidad lo hace es un genio o lo hace es un erudito. Entonces, pues cada vez que voy a escribir sobre ese tema, me da mucho miedo, ¿no? Y me da mucho miedo que me evalúen, ¿no? Entonces, tampoco. Escribir con un tema en profundidad, eso pues es una creencia que me limita mi actividad de escribir. No cuento con los recursos académicos y materiales. Esto no es tanto una creencia limitante porque de verdad que hay situaciones en nuestras universidades, en las condiciones muchas veces de internet, de electricidad, que esto es real, a veces los recursos no nos acompañan. Aquí lo importante, lo que yo quiero destacar aquí es que también podemos contar con las alternativas para minimizar esas carencias, ¿ok? Y que sea más bien una manera de poder escribir y hacerlo bien con los recursos que tengamos o buscamos otros, ¿no? Otro es que una creencia que la vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con esto, es que si yo soy especialista en un tema y he escrito sobre ese tema, yo me pongo frente a la computadora y mágicamente escribo de una vez el artículo. Entonces, si soy lento, me comienzo a frustrar porque no estoy avanzando o no estoy avanzando como yo creo. Entonces, también es otra creencia. Hay una creencia que tiene que ver más con una creencia cultural, es de que hoy soy productivo, mañana no. Eso es así como que si lloras, si te ríes hoy, cuidado porque mañana puedes llorar, ¿no? Entonces, esta creencia tiene como esas características. Y la otra creencia es que realmente escribir es una actividad muy difícil. Y las creencias sobre escribir, esta a mí me encantan, ¿no? Porque hay muchas creencias que son muy ricas, ¿no? En sus elaboraciones. Escribir yo lo tengo que hacer de una manera natural, porque debe fluir, porque en la mente del escritor está todo lo que quiere escribir, y eso surge pero de lo más bonito, ¿no? Todo perfecto, con hilación, con parsimonia, sin errores, todo se entiende claramente, porque el escritor la debe tener en su mente. Entonces, esa es la manera natural, pero además que la escritura es una actividad solitaria, es una actividad que se hace en privado. ¿Okay? Otra cosa que también acompaña mucho eso de escribir un artículo es que tiene que ser original totalmente. ¿Ok? Cosa que no es cierta. También esto se estila muchísimo que si muestro lo escrito pueden robar mis ideas. Entonces yo por eso veo a mi colega como un adversario o como un ladrón de ideas. Entonces o le digo algo por encimita para que no lo entienda mucho o no le digo nada. O no comparto con él o no le pido ayuda, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dije anterior, temor a la tardanza, temor al plagio, también, eso también porque, bueno, muchas veces no sabemos cómo evitar el plagio, qué es lo que debo hacer, qué es lo que es el plagio, qué es el autoplagio, por ejemplo. Entonces el escritor se enrolla muchísimo con esto y eso es un impedimento también para poder escribir. Y esto, para darle sentido a lo que estoy diciendo, esto es de un autor que dice: uno mejora en cualquier cosa que hace regularmente. Si uno no escribe regularmente, uno mejorará en no escribir.
De hecho, se desarrollan una asombrosa cantidad de habilidades que están diseñadas para mejorar y extender nuestro no escribir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afronto estos obstáculos? Es decir, ¿cuáles podrían ser algunas claves exitosas para escribir? Primero, tanto autores de literatura como autores académicos, investigadores, científicos, todos elaboran un plan para escribir y se adhieren a él. Escriban o no, pero si yo hago un plan que yo escribo todos los días 3 horas, yo escribo todos los días 3 horas. Si yo escribo en la mañana, yo trato de hacerlo siempre en la mañana. Si yo escribo en la tarde, trato de hacerlo en la tarde. Pero ser constante con ese plan, ¿ok? Y tienen un manejo del tiempo muy diferente a cuando lo utilizamos como obstáculo. Es decir, el escritor no va a esperar estar inspirado, tener el mejor momento, tener la idea brillante que me venga, no, sino que yo todos los días voy a tener un plan y lo voy a hacer. ¿Ok? Hacen de la escritura una actividad social. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues comparto mis ideas con otro, puedo nutrirme de lo que aprecie mi colega sobre lo que estoy haciendo, establezco contacto con autores que yo conozca que están escribiendo sobre mi tema, puedo hasta invitar a algunos colegas que escriban conmigo, que me acompañen a la aventura de escribir un artículo. Estoy al día, por eso es lo importante de leer y leer y leer, estoy al día en las teorías, en las metodologías que se ha hecho en el campo, en el área del tema sobre el que yo escribo. Me afilio a revistas, participo en grupos de discusión, voy a congresos, eso me permite estar al día y cada vez hacerme más especialista en el tema sobre el que quiero escribir, ¿no? Mostrar el trabajo a otras personas. Aquí yo veo más bien a mi colega, lo veo como una persona que me va a nutrir, que me va a aportar, más que como un adversario, ¿ok? Muchas veces es valiosísimo tener eso, porque a veces estamos tan embotados en lo que estamos escribiendo que tenemos un error que está al frente y no lo podemos ver, porque estamos sobre lo mismo, y de repente alguien que esté más fresco, que no tenga relación, lo lee y te dice, oye, esto lo puedes mejorar, o aquí repetiste, o aquí estás contradiciéndote, y de repente tú lo has leído muchas veces y no te das cuenta. Entonces, eso es un aporte valiosísimo que podemos lograr cuando compartimos nuestro trabajo. Y además, ¿qué nos permite aprender como escritores? Discernir lo que es útil y lo que no es útil. O sea, lo que me sirve, yo lo tomo, y lo que no, no, y ya. ¿Ok? Porque también estoy segura de lo que estoy escribiendo, o estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, después que tengo todas esas claves, ¿qué necesito para comenzar a escribir? Modificar creencias limitantes sobre la actividad de escribir. O sea, no es cierto que se necesitan periodos largos e ininterrumpidos para escribir. Tampoco que hay un momento adecuado para escribir. Hay una que a mí me gusta muchísimo, que la escucho muchísimo entre los colegas, que, bueno, mira, yo en el año sabático ya tú vas a ver cuánto voy a escribir. En las vacaciones, lo primero que voy a hacer es todo lo que he leído durante tanto tiempo, le voy a dar forma, lo voy a estructurar y voy a escribir. Bueno, cuando termine el semestre, segurísimo que voy a escribir ese artículo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces son creencias limitantes que más bien deberíamos convertirlas en creencias potenciadoras. ¿Cómo? Pensar que el tiempo yo lo voy a adecuar. Yo voy a conseguir mi tiempo y mi estructura. ¿Ok? Porque la actividad de escribir es una actividad de práctica, de hacer, de constantemente practicar y practicar y practicar. Convertir la escritura en un hábito social. Es lo que hemos dicho, compartir el texto. Aquí hasta me puedo hacer experto, ¿no? ¿En qué? A lo mejor le pido a mi colega no que se lea todo el artículo,
También le puedo pedir, mira, a mí me gustaría, o que te lo leas, pero sin embargo, me gustaría que hicieras hincapié en tal parte, porque aquí yo tengo dudas, porque aquí me gustaría saber qué opinas, ¿ok? Entonces también puedo dirigir el feedback que yo quiero obtener, ¿no? Y bueno, eso también me va a permitir enfocarme sobre lo que yo quiero hacer y sobre los temas que realmente me gustan, si la convierto en un hábito social. Perseverar a pesar del rechazo. Obviamente, si escribimos, existe una altísima probabilidad de ser rechazados, ¿no? A veces lo agarramos, a veces pensamos que es el evaluador y que es una persona poco meticulosa o es subjetiva o es sesgada. A veces pensamos eso y a veces es verdad que los evaluadores tienen estas características, como a veces también son personas que nutren muchísimo con sus comentarios y con sus observaciones. Y esto también lo dicen los grandes especialistas. La diferencia entre autores que han publicado mucho y los que no han publicado es que perseveran. Porque si eres rechazado, no es porque te falte méritos. Habría que revisar cuáles son las causas de ese rechazo. ¿Ok? Entonces, fíjense, la escritura es un proceso colaborativo. Sin la comunidad de redacción es inconcebible escribir. El escritor utiliza otros escritores, el manuscrito requiere un editor y el texto requiere un público. Volvemos a la primera pregunta inicial, ¿ok? ¿Qué considero que son las publicaciones científicas? Es esto, es una comunidad de redacción donde hay un escritor, hay un editor y hay un público. Y si mi artículo tiene éxito, ese público lo va a leer. Y obviamente la revista lo va a publicar. Otro de los elementos que podemos utilizar para hacer la actividad de escribir es hacerlo diariamente. Todos dicen que escribir diariamente es más eficiente que hacerlo en largas sesiones, ¿ok? ¿Por qué? Aquí también entran algunas consideraciones de cansancio, ¿no? Fisiológicas. Muchas veces la persona, después que pasa 1 hora y media, 2 horas, el cerebro está cansado, ya comienzas a tener tardanza en entender que estás escribiendo. Entonces, es importante tener sesiones cortas y sesiones de descanso. ¿Ok? ¿Qué se estila o qué se pide y es efectivo? De 15 a 60 minutos diarios durante 5 días a la semana y obtienes muchísimos beneficios y no requieres mayor tiempo. Sin embargo, obviamente hay diferencias. Yo he escuchado personas, profesores que dicen, mira, yo tengo todo listo y me meto un fin de semana, 8 horas diarias y escribo, ¿no? Bueno, hay también quien lo puede hacer. Sin embargo, todos los hábitos saludables y productivos nos hablan es de tener una escritura con periodos de descanso que no sean sesiones largas y que sean diarias. ¿Ok? ¿Cómo puedo establecer esos hábitos? Para poder tener hábitos productivos, establecerme metas realistas, que realmente yo las puedo hacer, que considere mi entorno y mis necesidades. Trabajar en sesiones cortas, tener un horario que sea razonable. Esto del horario es muy importante. A veces nosotros sabemos cuándo somos más productivos, ¿ok? Porque para escribir debemos tener una activación y debemos tener cierto nivel de energía, ¿ok? Para que sea productivo y para que se pueda lograr con éxito. Entonces, si yo sé que yo soy muy productivo en las primeras horas de la mañana, bueno, puedo procurar tener ese horario para escribir. Si es a media tarde, también lo puedo hacer. Hay gente que en la madrugada es muy productiva. Lo que sí es cierto, y todas las investigaciones lo dicen, es que a partir de las 6 de la tarde decae la productividad. Muchas veces después de las 6 de la tarde hay un periodo de descanso para hacia la noche, hacia la medianoche, la persona vuelve nuevamente a activarse y puede escribir.
Si yo tengo hábito desarrollado, puedo escribir 3 horas tranquilamente. Si estoy empezando, puedo establecerme periodos de 15 minutos, luego de 20 minutos, luego de 30 minutos y así sucesivamente. ¿Ok? Y también es bien importante tener una fecha límite. Nos tenemos que poner una fecha para terminar el artículo. No puede ser indefinido. ¿Ok? Porque eso también nos permite planificar cómo los vamos a ir desarrollando. ¿No? Otra cosa que es bien gratificante es disfrutar los beneficios de escribir diariamente, porque una vez que comenzamos a instaurar el hábito o a fortalecerlo, porque a lo mejor lo tenemos y es fortalecerlo, es que nos permite estar constantemente relacionados con lo que estamos haciendo, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, oye, y le voy a agregar esto, o voy a revisar esto porque de esto no estoy muy seguro. Sé que tengo un espacio y trato de respetar ese espacio y de no involucrar con otras actividades para que sea mi espacio para escribir, para que yo pueda disfrutar eso, ¿no? Y además, el proceso de escribir es muy flexible. Entonces, además de que tengamos ese espacio y tengamos ese horario y tengamos ese hábito o querramos instaurar el hábito, también los podemos flexibilizar, porque en la medida que vamos avanzando, podemos ir ajustando las metas y también esos horarios. Podemos hacer horarios menos cortos, menos exigentes, pero ¿qué es lo que nos va a permitir ajustar y flexibilizar lo que vamos produciendo? ¿Ok? Y algo que es muy cierto, la meta no es escribir el artículo perfecto. La meta es escribir un artículo que sea publicable. ¿Y cómo podemos lograr eso? Cuando aprendemos de los otros, cuando somos honestos con nosotros, somos pacientes, somos compasivos con nosotros y continuamos en la labor de escribir. Eso es importantísimo. Una cosa que también nos puede permitir hacer un artículo publicable es, que tiene que ver con la honestidad, decidir cuán prioritario para mí es escribir ese artículo. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque si es prioritario, pues yo me voy a organizar, yo voy a canalizar mi energía, yo voy a establecer hábitos, yo voy a respetar el espacio, yo me voy a motivar para escribir ese artículo. Porque lo que sí es muy cierto es que cómo aprendemos a escribir y cada vez lo vamos a hacer mucho mejor y a ser mucho más eficiente con la práctica. Solamente la práctica fortalece el proceso de la escritura. Para cerrar, escribir es un proceso creativo, es un proceso exigente, es metódico y es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque a pesar de que tenemos una serie de pasos, que fue lo que compartimos al inicio, y que son muy ciertos y son muy reales, también yo puedo adecuarme y yo puedo flexibilizar ese proceso. ¿Qué es importante? Tener un tema que nos motive, escribir sobre algo que nos apasione, que nos enamore, que nos encante, que pues que querramos compartir con nuestros colegas, que querramos compartir con el otro lo que hemos descubierto sobre ese tema. Eso es una motivación extraordinaria y eso también nos permite la congruencia, es pensar como escritores, sentir como escritores y que nuestro hacer sea también como escritores. Seleccionar la revista adecuada, vuelvo a decirlo, eso es importantísimo, saber cuál es la revista en la que yo deseo publicar, tener clara la estructura del artículo, planificar la escritura del contenido de cada parte. Como dije al principio, hay unas reglas que son las que más se recomiendan. Sin embargo, si yo tengo fresco, por ejemplo, los resultados de mi investigación, bueno, a lo mejor va a ser mucho más productivo comenzar a escribir los resultados, ¿no? Porque lo tengo fresco, porque los estoy evaluando, porque los estoy analizando, entonces tengo todas esas ideas frescas y pudiera comenzar por allí. Sin embargo, yo debo cumplir con una estructura y debo cumplir con una estructura que me la van a exigir en esa revista a donde voy a publicar.
Otra cosa que también es importante es publicar en calidad y no en cantidad. A veces también por las mismas exigencias laborales, por las mismas exigencias que tenemos profesionalmente, por el prestigio que queremos mantener, pues comenzamos a escribir en cantidad que a lo mejor no tiene el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de calidad, de ser un buen artículo. ¿Okay? Entonces, en ocasiones es mejor que nos tomemos el tiempo para escribir algo que sea adecuado, que tenga el vocabulario adecuado, que tenga la profundidad, el análisis, el aporte adecuado, y no escribir mucho, pero que sea de una manera superficial o solamente para cumplir un requisito. Y para cerrar, la lectura y la práctica constante es lo que facilita aprender a escribir. Es lo más importante. Y para ver, bueno, muchísimas gracias por acompañarme y podemos pues comenzar con la sesión de preguntas, si así ustedes lo desean. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Mariana Farías Mata. Una exposición muy interesante y que me voy a permitir dar un comentario para luego leer un poco las preguntas y reflexiones de nuestro invitado. Realmente esos tips son muy importantes hasta que llega el momento en que el que escribe consigue su propia fórmula, ¿no? Mientras no consiga su propia fórmula, pues es muy importante seguir estas orientaciones que has enunciado, porque creo que ayuda mucho para comenzar. Y lo digo porque después que comenzamos a entrenarnos en escribir, entonces hacemos las cosas más insólitas. Hay unos como Hemingway que escribían de pie, no Sí, se sentaban, por ejemplo. sí, sí. Hay Sí. otros que pueden escribir solo a partir de las 3 de la mañana. Hay otros que pueden escribir sentados a la orilla de la playa en una Semana Santa. Es decir, cada quien busca, mientras consigue el camino para ser más eficiente en la escritura, bueno, lo más oportuno es seguir las orientaciones que Mariana nos está dando hoy. Y les digo que todas son bien sensatas, realmente todas son bien sensatas y bueno, nada, creo que hemos recibido unos lineamientos bastante importantes. Otra cosa que quería plantear es que Mariana te han escuchado desde, por ejemplo, desde Perú. Nuestra amiga Beatriz La Torre está por allá en Perú, manda saludos, te manda saludos. Te están Gracias. escuchando desde Chile, el profesor Audi Salcedo, desde Ecuador, te están escuchando desde el Perú también, y además en el caso de Venezuela, de diferentes partes de Venezuela. Mm, déjame echar un chequeo. Hay gente que desde Maracaibo que te está escuchando. Qué Es bueno. decir, tienes una audiencia variada y gente muy interesante. Nuestra decana de la Facultad de Veterinaria, si no me equivoco, la profesora Isis Vivas de la Universidad Central de Venezuela te está escuchando. Bueno, hay un sinnúmero, 68 personas, todas muy interesadas. Desde Colombia te están escuchando también. Es decir, Qué creo bueno, que chicos. Una este persona esfuerzo, internacional, qué bueno. sí, este esfuerzo ha valido la pena. Voy a hacer comentarios sobre algunas preguntas. Ok. Ajá. Una de ellas, sería importante tomar como base alguna estructura revista, me supongo que es sobre el estilo que debe tener el artículo. Las revistas,
por lo general recomiendan una determinada estructura y aquí nos preguntan si valdría la pena asumir alguna estructura de alguna revista o ser más libre o no sé, ¿qué respondes a eso? Bueno, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan de las 3 preguntas iniciales? De saber por qué publico, qué son las publicaciones y cuál es la revista. Bueno, es importantísimo porque todas las revistas, de manera a veces muy claras y muy directas, a veces no tan claras ni tan directas, nos hablan de la estructura. Nos dicen, mira, a nosotros nos gusta que en la introducción trabaje sobre el planteamiento del problema, sobre los antecedentes de la investigación, que plantees los objetivos, que plantees las hipótesis, ¿ok? Hay otras revistas que te dicen, solamente planteame el problema de investigación y en el marco teórico, por ejemplo, planteas cuáles son las ideas o las teorías más resaltantes y qué se ha hecho, qué se ha escrito sobre el tema. Entonces, cada revista va a dar una estructura y lo importante es tenerlo muy claro para cuando te sientes a estructurar tu artículo, lo puedas hacer con base a las normas de publicación. Eso es una visión de las cosas. Otra es que también es importante y es válido que como autores tengamos algún modelo que nos guste. O sea, siempre vamos a conseguir algún escritor que nos gusta cómo escribe, algún autor que tú dices, wow, a mí me encantaría escribir como esta persona, como este investigador. Entonces, también te puede servir como modelo algunos artículos que calcen con tu manera de hacer o de estructurar, de tu manera de la estructura cognitiva, ¿ok? A veces conseguimos modelos que los podríamos tranquilamente utilizar, además de la estructura de la norma que te da la revista, ¿no? ¿Sí? Ana Febres Cordero pregunta, bueno, además de decir que tu exposición fue excelente, Gracias. dice que el temor al plagio se puede superar consultando las reglas básicas sobre propiedad intelectual y elegir un sistema de citas de ser posible. ¿Qué comentario le haces al respecto? Sí, es cierto. Conocer sobre el plagio, porque es importante que el escritor sepa qué es el plagio, cómo lo puedo evitar. Y bueno, ahorita todas las universidades y todas las editoriales y todas las revistas tienen programas antiplagio, ¿no? Que también varían, porque hay algunos que hay un porcentaje que te lo permite, ¿ok? Hay algunos que el porcentaje es mayor, otro menor, pero el escritor sabe, porque además la revista te dice, nosotros utilizamos tal programa de antiplagio y lo vamos a utilizar con el artículo que usted envíe. Entonces ya tú estás enterado de que tu artículo va a ser sometido a un programa para detectar si hay plagio o no, o si hay autoplagio también, porque a veces tenemos la creencia de que, bueno, yo estoy utilizando ideas que son mías, pues, ¿no? Entonces eso no, yo lo puedo hacer, no. Si ya eso tú lo publicaste y ya tú lo referenciaste, tienes que poner la referencia en el artículo, porque si no, eso es plagio, aunque esa idea sea tuya. Claro, hay que evitar el autoplagio y más bien potenciar la autocita. Ajá, exacto. Claro. Ajá, porque eso es otra cosa. Sí. Como todo en la vida es un equilibrio, ¿verdad? Y lo que buscamos es eso, estar equilibrados y eso te permite la armonía. Claro, si somos recurrentes en un tema y tenemos publicaciones sobre ese tema, también tenemos que tener un límite de autocitarnos, ¿no? Eso es importante Claro. tenerlo presente. Claro. Abro un paréntesis, saludos te envían desde Venezuela los profesores Juan José Obando, la profesora Betsy Fernández, la profesora Nila Pellegrini,
y desde Chile el profesor Audi Salcedo. Tienes público en todas partes. Cosa que Qué bello. me Muchas agrada. gracias. Ajá. Fíjate, hay un tema bien interesante y tiene que ver con la motivación. O sea, ¿qué me motiva a escribir? Y yo creo que, no sé qué piensas, la motivación inicial tiene que ver con que tengo unos resultados de una investigación que no quiero que se engavete, que quiero darlos a conocer. Porque ese sería como el desenlace natural de la investigación, o sea, Sí, publicar. claro. Y lo más expedito y rápido, en vez de esperar el libro, es publicar el artículo. Porque el tema es pensar en publicar sin tener resultados de investigación, es así como más dificultoso, ¿no? Porque, Sí. es decir, que voy a mostrar un collage de información de otros. Esos son como artículos monográficos que las revistas de investigación no aceptan, ¿no? Entonces, claro, para poder ser más productivo en la escritura de artículos científicos, eso está muy ligado a la productividad que tengamos como investigadores. Mientras más Sí, resultados, más artículos. No sé qué eso piensas es al cierto. respecto. Sí, eso es muy cierto. Es cierto, pues, no, o sea, ¿qué es lo que buscas como investigador? Compartir tus hallazgos, compartir los resultados que obtuviste de esa investigación, compartir las conclusiones que lograste de ese estudio. ¿Ok? Y obviamente sí está muy ligado con la productividad científica. En la medida en que voy culminando proyectos de investigación, lo que se espera, o sea, ¿qué esperamos? Que no engavetes eso, sino que lo compartas con otros colegas, porque a lo mejor hay algunos que a partir de tus resultados pueden iniciar otra investigación o profundizar en lo que tú no hiciste, ¿no? Y Claro, bueno, es un aporte bien valioso. ¿Okay? claro, Claro, tú decías, hay artículos que también, porque el investigador tiene un periodo reflexivo, ¿okay? Donde surgen todas esas preguntas de investigación, y eso si lo escribes también es interesante, ¿no? Y también es interesante compartirlo en una revista. Hay revistas que te permiten este tipo de artículos, que son artículos, bueno, como esa incubación que tiene el investigador, y que si lo claro. escribe y lo escribe bien, pues mira, eso es un proceso bien complejo, ¿sabes? Y bien creativo, que también es importante compartirlo en un artículo. Claro, se trata de justificar y crear nuevas líneas de investigación. Vuelvo a los invitados. Juan José Ajá. Obando pregunta, en el área educativa, ¿cuáles revistas venezolanas se encuentran actualmente en la base de datos Scopus? Mira, Ajá. en el área educativa, no, me agarraste desprevenida, no, pues tendría que buscar la Claro. información. ¿Ok? No, y que hay otra cosa para, yo que estoy en el área educativa, Sí. en el caso venezolano, las revistas de alto impacto que están en Scopus son cada vez menos. Muchas han dejado por las circunstancias, han dejado o han perdido la continuidad, ¿ok? Entonces, claro, revistas hechas en Venezuela y que estén en Scopus, creo que no pasan Bueno, en el área de sí. educación no deben pasar de 6, 7. A nivel internacional podemos encontrar más. Pero bueno, son las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela que esperemos que muy pronto cambie y que tengamos revistas robustas y que estén indexadas en Scopus. Por aquí el profesor Audi Sí, Salcedo nos dice dice en que este no momento, hay. en el Sí. área en Venezuela no hay.
Bueno, imagínate, yo de manera optimista hablé de 5 o 6, Sí, siendo pues yo, prudente, yo pero tenía fíjate. la Ujú, información vieja, ¿no? Por eso también dudé, porque hasta donde yo sabía, pues que hace 2 años, qué sé yo, habían unas que estaban en proceso, pero luego no, bueno, ya el profesor Salcedo dice que no hay, ¿no? ujú. Porque Claro, también es en un el área de proceso, educación. sí, es un proceso también bastante complejo, bastante exigente. Sí, sí, eh, sí. sí. El profesor Requena, Marcos Requena, que está en Argentina, también tu audición ha llegado hasta Argentina, Ajá. nos dice que nos manda un link donde están las revistas que están en el portal Simago, que se alimenta de la base de datos de Scopus, Ok, pero claro, debe ser un link que nos remite a las revistas por disciplina, porque en el área de exacto. educación ya es un poco más limitada, gracias al profesor Marco Requena. Vamos a seguir viendo un poco las preguntas. Débora Ramos te felicita y pregunta, en referencia a la estructuración de un artículo, ¿considera usted pertinente utilizar el modelo IMRAD? No sé si lo conoce, yo no lo conozco. Sí, IMRAD. es el Ajá. modelo de introducción, método, resultado y discusión. Ah, ok, Ese es no, no, el, si lo acabas de sí, decir en tu sí, exposición, es que sí. con tantas siglas que uno tiene, a veces uno se confunde. Ok, pero Débora, como dije en la primera intervención, hasta que consigas tu propio Claro. estilo, tu propio, puedes seguir perfectamente este modelo. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. Aprovechen que la profesora Mariana Faría nos está brindando la oportunidad de alimentarnos con con su sapiencia sobre el tema de la escritura. Vamos a ver. Ok, hay otra pregunta que tiene que ver con cuándo parar la literatura y comenzar a escribir. Menuda pregunta. ¡Wow! Sí, yo creo que eso es ser una persona muy autorregulada, una persona con mucho autocontrol, porque todos pasamos por eso. O sea, todos pasamos por eso, empezamos, es como vertiginoso ese proceso, ¿no? Entonces nos apasionamos más y comenzamos y seguimos leyendo, ¿no? Yo te podría decir, bueno, cuando te satures, ¿m? Pero también la saturación es muy subjetiva, porque a pesar de que hay un momento en que ya estás saturado de la información, pareciera que el cerebro te sigue diciendo, sigue leyendo, vas a conseguir el artículo ultra, el artículo sumum que te va a servir y va a ser extraordinario, y resulta que ese artículo no llega, no, Claro, esa información no llega porque ya te saturaste, ya sigues leyendo sobre lo mismo, o con un estilo diferente, focalizando sobre un aspecto sobre otro. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Bueno, eso es un autoexamen. O sea, es ya tú mismo ponerte el control y tú mismo decir, con lo que tengo ya es suficiente, con lo que tengo suficientes insumos para hacer algo bueno, para hacer algo que sea productivo, que sea interesante, que sea profundo, ¿no? claro. Pero bueno, va a depender de cada quien, El, realmente. el profesor Requena nos informa que la revista de pedagogía se encuentra en la base de datos de Scopus. Sí, el problema, el profesor Marco, la revista de pedagogía perdió su continuidad y tiene como 3 años que no sale. Entonces, a lo mejor está registrada en Scopus, pero nada, 3 años que no ha salido lamentablemente. Por aquí me dice que sí, que en 2020 salió, bueno, la verdad, sí, habría que revisar, ojalá haya revivido, porque tenía mucho tiempo sin salir. Voy a revisar si salió en el 2020 y ojalá pues se haya reanudado su,
Ah, dice aquí que no, que ya no tiene desde el 2020. Ok, ok. Ok. Sí, Ujú. sí, no habíamos entendido, Marco. Muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta bien interesante. Eh, Más que una pregunta, es una reflexión. Ujú. Eh, la lectura no para nunca, ¿ok? Y que la escritura es en paralelo. ¿Qué opinas, Mariana? Eso es cierto. Eso es muy cierto, lo comparto perfectamente. Nosotros en la medida que vamos leyendo, vamos escribiendo. No es que leí, terminé de leer todo lo que tenía y me pongo a escribir. Claro. Usualmente, claro, quizás para un poco, ¿no? Quizás no Ujú, es tan acelerado como al principio, porque al principio debo tener insumos suficientes, no solamente sobre la teoría, también sobre la metodología, por ejemplo, sobre las estructuras, y eso se logra es leyendo. ¿No? Pero a pesar de que me ponga a escribir ya cuando tenga suficiente información, la lectura siempre continúa, siempre. claro, Eso es muy cierto. claro, claro. Ujú, Lo que como dices tú, decidir el momento en ujú. cuándo te vas a sentar a escribir, independientemente de que continúes leyendo, pero Exactamente. exacto, sí, sí. Ujú. Sí, Vamos a ver si hay otra pregunta. Han habido muchas preguntas y todas muy interesantes. interesante. Mm, sí, ok. ¿Cómo? Hay una pregunta de una persona que no se identifica, sino que es un anónimo. Eh, ¿Cómo? Déjame interpretarla porque la redacción es un poquito extraña, pero creo que la idea básica es cómo decidir una línea de investigación. Bueno, usualmente Mm, cuando decidimos una línea de investigación tiene que ver con nuestra formación, ¿no? O sea, ok, cuando el trabajo de maestría, en qué área hicimos nuestro trabajo de maestría, generalmente en el doctorado continuamos lo que comenzamos en la maestría y de alguna manera cuando ya logramos esa formación tenemos una línea de investigación porque bueno, un doctorado durante 5 años, una maestría durante 3 años, allí tenemos suficiente tiempo como para saber cuál es nuestra línea de investigación, qué es lo que nos gusta investigar, eh, dónde van dirigidos nuestros intereses como, como última, como en última instancia, ¿no? Como claro. investigadores. Yo creo que la pregunta es bien importante porque está muy ligada a la actividad luego como escritor de artículos científicos. Es decir, Sí, uno debe seguir una línea de investigación, profundizar sobre cosas y escribir sobre ellas y no intentar escribir como un saltimbanqui sobre un tema hoy, mañana otro tema, porque claro, es muy difícil. Es decir, en el mundo de la ciencia los toderos desaparecieron con Leonardo da Vinci. sí, Aquí más bien es el mundo de la especialización y claro, la línea de investigación me centra, me coloca un camino sobre el cual profundizar y sobre el cual, con la producción de artículos de investigación sobre esa misma línea, el autor se convierte en una referencia. Luego. claro, claro. ¿Qué sucede? La línea de investigación es un poco amplia, ¿verdad? Y Mm, hay temas asociados con esa línea. Entonces, ok, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo trabajo con la afectividad en el aprendizaje de la matemática. La afectividad incluye actitudes, incluye creencias, incluye locus de control, incluye autoeficacia, es decir, son temas que desde el punto de vista psicológico tienen que ver con variables afectivas asociadas con el aprendizaje. mm, Entonces, por sí mismos son unos temas, pero están vinculados con la parte de procesos afectivos. claro. Entonces, eso también para la persona, eso también te permite como diversificarte un poco, pero estás dentro de tu línea.
Claro, ¿verdad? Porque claro. no estás tocando un tema diferente, estás tocando un tema en particular sobre una línea que es general. Tú dirías entonces que hay que conseguir ese filón, esa mina, ese tema, ese gran tema, esa gran línea, para poder Sí, comenzar a trabajar y producir sobre un conocimiento. Es decir, uno tiene que escribir sobre lo que uno sabe y sobre lo que a uno le gusta. eso es fundamental. Eso es fundamental. Sobre todo sobre lo que a uno le gusta, porque si en primer lugar me apasiona un tema y yo comienzo a leer sobre eso, me voy a convertir en un especialista sobre ese tema, Muy bien, muy bien. porque eso me Bueno, motiva el trabajo. por aquí Lisette Mujica, ya cerrando, Ajá, pregunta, ¿cómo evaluar la calidad de la revista donde publicar? Antes de que contestes, Mariana, le digo a ajá, todos los que están presentes que el próximo webinar, que es el vagón que sigue después de este, tiene ajá. como título, ya escribí un artículo científico y quiero publicarlo. ¿Qué hago? Y entonces esta Sí, pregunta de Lisette con mucha extensión se va a responder allí, pero quiero que claro. deje algunos tips iniciales, Mariana, sobre cómo evaluar la calidad de la revista donde publicar. Bueno, hay varios criterios, ¿no? Hay varios criterios para evaluar la calidad de la revista. Muchas veces son los años que tiene publicando, la continuidad en la publicación, quiénes conforman el equipo editorial, quién es el director de la revista, cuáles son las personas que conforman ese equipo. Eh, otro criterio es bueno, si es una revista arbitrada, si es una revista que está indexada, eso es un criterio bien importante. A veces también quienes escriben en esa revista, ¿no? O sea, revisar un poco quiénes son los autores. Usualmente hay una pequeña referencia bibliográfica de cada autor. Entonces, eso también te da información sobre la seriedad y sobre las personas que escriben en esa revista. Esos son algunos de los criterios que se deben utilizar. Generalmente, buscar revistas en áreas especializadas. ¿Qué significa esto? De repente, una revista de estudiantes de doctorado. Bueno, es chévere porque le da la oportunidad al estudiante, ¿no? Pero es preferible una revista ya de un área, pues del área educativa, pero que no sea de estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque esa revista generalmente no dura mucho. O sea, Claro, tienen poca vida, claro, ¿no? Que nos reunimos un grupo de estudiantes, decidimos hacer una revista y a lo mejor dura mientras estamos haciendo el doctorado, ¿no? Quizás un poquito más allá. Y de repente, bueno, no hay dinero, porque también tener una revista hay que tener recursos, ¿no? claro. Recursos económicos, ¿no? Recursos materiales, recursos humanos también. Invitar a la gente más preparada, a los revisores. Claro. Entonces, toda esa serie de elementos son criterios que uno debe considerar a la hora de escoger una revista, ¿no? Muy bien. Bueno, Mariana, Ajá. en un minuto da el mensaje que consideres a nuestra querida audiencia. Muy bien, en un minuto. Escribir es algo extraordinario, es una actividad gratificante. Eh, la idea es conseguir lo que nos motive, lo que nos enamore. Si estamos enamorados de lo que estamos escribiendo, eso va a salir. Y va a salir con pasión, va a salir con estructura, porque no solamente es una actividad gratificante, también es una actividad que se fortalece en la medida que lo practicamos. Entonces se va haciendo gratificante en la medida que vamos obteniendo también logros. Entonces, no tengamos miedo, sino que, bueno, tenemos los recursos, vamos a ponerlos todos para poder escribir. Los invito a eso.
Bueno, doctora Mariana Farías Mata, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta actividad con preguntas bien interesantes y quedan nuevamente, les digo, quedan invitados al próximo webinar, que es el que sigue a este, y lo va a dictar el doctor Audi Salcedo, y tiene que ver, o el título es, ya escribí el artículo científico y quiero publicar, ¿ahora qué hago? Y con esto damos un cierre a esta temática. El próximo webinar va a ser seguramente a finales de este mes. Estén pendientes por las redes, por sus correos, con la invitación. Gracias. Y bueno, espero hayan disfrutado tanto como yo disfruté de esta actividad de hoy. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente. Gracias, Muchísimas Tulio. gracias a todos. Y bueno, no me queda más que decirles, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias. Ok, chao. Chao.